vamos a ver sepsis y choque séptico. Bueno, pues buenos días, mi nombre es Delena López y hoy les voy a hablar de sepsis y choque séptico. Primero pues tenemos que definir qué es el choque séptico y para esto pues tenemos dos definiciones. Una que es la, digamos, antigua, que pues ya actualmente no se usa. El choque séptico antes se definía como una sepsis más una hipotensión que precisa vasopresores después de una carga de líquidos más una hiperlactopenia con lactato de más de 2 milimoles por litro. En la actualidad, el choque séptico, pues en sí la definición ya no toma en cuenta lo que es el lactato ni la hipotensión, sino que ya más bien se define como un subgrupo de pacientes con una disfunción circulatoria que pues contiene un mayor riesgo de mortalidad. Y a diferencia del choque séptico, la sepsis se va a definir como una disfunción orgánica aguda que es potencialmente mortal y es debido a una infección que esta infección lo que va a provocar es una respuesta desregulada del cuerpo después de la persona que está teniendo la sepsis. En cuanto a la epidemiología, la sepsis pues, representa un problema de salud pública que ocasiona bueno, afecta a 31 millones de personas a nivel mundial y a nivel nacional en la Gaceta Médica de México encontré pues que había un estudio que decía que había una prevalencia de sepsis del 12.9% en el año 2020 y en cuanto a la mortalidad en México pues más o menos se estima más de 3.000 muertes al año y a nivel mundial 6 millones de muertes al año por sepsis. En cuanto a la fisiopatología, primero pues vamos a tener que van a entrar al cuerpo lo que son bacterias, hongos o virus. En este caso van a provocar que se liberen los PAN, que pues son los patrones moleculares asociados al patógeno, como las citotoxinas, el interleucano, partículas virales. Y paralelo a esto pues también va a haber un daño directo a las células, lo cual va a provocar la agregación de los DAMs, que son los patrones moleculares asociados al daño, como el HMGD1, el ADN mitocondrial y el RNA. Entonces, estos patrones se van a unir a ciertos receptores, como los toll-like receptors y los LBP. Entonces, estos van a provocar que haya una activación de los neutrófilos y de las células presentadoras de antígeno, lo cual va a provocar una liberación de citocinas, ¿cuál es la interleucina 1 beta, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa? Hasta aquí esto nos va a provocar que se desarrolle una respuesta inflamatoria sistémica. Además, pues también se van a activar otras vías, como por ejemplo la NF, kappa beta, los glucosanoides, de las especies reactivas de oxígeno, y además pues también vamos a tener lo que es el óxido nítrico. Y aquí se mencionaba que iba a haber como un daño directo a lo que es el endotelio, es como un vasito. Entonces, al momento que hay un daño directo en el endotelio, va a aumentar la permeabilidad, y además pues también se mencionaba que se iba a inhibir la coagulación que se iba a activar la coagulación. ¿Y cómo se va a activar? Bueno, pues va a ser por ciertos factores, como es el factor tisular, el factor de von Willebrand, la agregación plaquetaria, y todavía aparte de eso, pues también va a haber una inhibición de la fibrinólisis, lo cual nos puede provocar la formación de microtrombos, lo que nos puede llevar a una coagulación intravascular diseminada. También lo que son los neutrófilos pues van a formar como una red extracelular de neutrófilos, en donde pues van a atrapar sí los microorganismos, pero pues esto le va a agregar más daño endotelial al que ya previamente pues estaba teniendo. Además, el óxido nítrico pues nos va a provocar una vasodilatación, lo cual nos llevaría a que disminuya la presión arterial, que esto es clave en el desarrollo de lo que es el choque séptico. Y por último, pues como ya veíamos en la clase de ayer, que nos mencionaba la autora que todas las enfermedades nos iban a llevar a una disminución de la perfusión, pues este caso también va a haber una disminución de la perfusión. Y pues al final de cuentas, ya digamos como lo más grave que le puede llegar al paciente, llegar a pasar al paciente, pues sería una disfunción orgánica múltiple. Sí. Ok. En cuanto a la etiología, la mayoría de los casos pues, van a estar dados más por bacterias, como por ejemplo los bacilos gram negativos o los gram positivos intrahospitalarios. Gracias. Se mencionaba también que
si es bacteria, virus, hongo, lo que sea, puede llegar a producir sepsis. Entonces, no todas las infecciones son sepsis. Para que sea sepsis es daño a algún órgano. ¿A qué órganos? Ahorita los vamos a ver con una clasificación, pero pueden tener una sepsis por una colecistitis, pueden tener una sepsis por una celulitis en la pierna, pueden tener sepsis por pues una neumonía, algo que a lo mejor ustedes digan, no, pues es que esto no tiene, un pie diabético te puede dar sepsis, algo que a lo mejor no pareciera tan grave, si te causa disfunción orgánica, ya se cataloga como sepsis y la mortalidad es mucho más alta que una infección normal. Un paciente que es diabético a lo mejor y que nada más tiene su pie diabético y está aquí con antibiótico, desarrolla sepsis y ya es más complicable porque ya significa que alguno de los órganos llegó a tal grado de hipoperfusión que se empezó a dañar. Y por ejemplo, ayer que veíamos lesión renal aguda, el riñón es de lo que más tenemos que cuidar en todos estos casos, porque cuando ya llegas a un proceso que te está generando la infección, falla renal, al paciente le va a ir mal. Entonces, ya les doy como que poquito entrada de, si yo estoy sospechando que mi paciente tiene una infección que le está causando daño a algún órgano, pues le tengo que pedir los laboratorios necesarios para cubrir todos los órganos que yo sospecho que pueda tener. Y necesito que eso se les quede bien grabado para que desde el momento en el que llega no se les vaya a olvidar, porque por ejemplo, pues es que puede que tenga falla renal, pero se me olvidó pedirle la química sanguínea y no sé cuánto tiene de creatinina. Y de aquí a que se lo pidan, y de aquí a que les salga el resultado, entonces todo se tiene que pedir desde el momento en el que el paciente ingresa y ustedes tengan la sospecha. La sospecha se hace con ciertas escalas que se van a ver y la ventaja de esas escalas es que pues al inicio lo único que necesitas son los signos vitales. Entonces, si yo estoy viendo que el paciente tiene una neumonía y los signos vitales están todos alterados, pues sospecho que probablemente tenga sepsis y ya me voy a hacer todo el protocolo, ¿ok? Pero digo, todas las infecciones, por más piteras que se les ocurra que pueden ser, pueden llegar hasta este punto. Y ya decir choque séptico, pues es el paciente que le agregas hipotensión, ¿ok? Un paciente que tiene sepsis puede llegar a complicarse con un choque séptico o puede directamente llegar en choque séptico porque lo detectaste en el área de triage y ya te llegó hipotencia. Pero entre más grave venga, o sea, si ya el paciente llega con choque séptico, todavía hay más probabilidades de que fallezca aún y cuando tú le haces todo el tratamiento. Generalmente las infecciones son, como en todo, ¿no? Son más graves en los pacientes de los extremos de la vida, que los niños, los viejitos, los inmunocomprometidos, pero muchas veces los pacientes que están relativamente jóvenes o que no tienen tantas comorbilidades tardan un chorro en venir, sobre todo por ejemplo el del pie diabético, que le da miedo y viene un mes después y te dice, me acaba de salir esto ayer apenas y el pinche pie todo negro y lleno de gusanos y cosas así, ¿no? Entonces, entre más tiempo pase la infección sin que el ataque es con antibiótico, pues mayores probabilidades hay de que puedas desarrollar algo así, ¿ok? Dentro de las infecciones más frecuentes que nos pueden provocar una sepsis son las infecciones abdominales, o por ejemplo algunas también en las infecciones urinarias complicadas como una pielonefritis, infecciones de tejido plano, sobre todo las que son necrosantes, un edema, céntrica, y también los que son infecciones y en fin, pues se mencionaba que los sitios más comunes de infección van a ser los pulmones, vías urinarias, vías biliares y también los vías labiales. Sobre todo la infección de vías urinarias, esta es bien común porque les da más a las mujeres, porque le da a los pacientes que tienen litesis renal, que luego hacen pielonefritis, entonces las infecciones de vías urinarias son una de las cosas más comunes junto con las gastroenteritis para los pacientes que desarrollan sepsis o choque séptico. Entonces pareciera que nada más es una pinche diarrea o una pinche infección de vías urinarias y de verdad se ponen muy, muy graves si no se les da tratamiento a tiempo. La sepsis va a afectar principalmente salud cereal, adultos mayores, también mujeres embarazadas. Y dentro de los factores predisponentes que se ven, que es la diabetes, cirrosis, hiperglicemia,
si se están utilizando ciertos dispositivos que está llevando a cabo un tratamiento previo con esteroides y también hospitalizaciones recientes, sobre todo si el paciente tiene una unidad de cuidados intensivos. Entonces, pues aquí va a variar dependiendo de en cuanto a la sepsis, pues lo más común que podemos necesitar en un paciente sería intentar la necesidad quimera. Y en este caso, la presión arterial pues va a encontrar los malos. Además, pues, la clínica de los pacientes pues, muy sutil, entonces se puede configurar con otras patologías que a lo mejor no tenemos que tener en cuenta porque por lo menos ¿en qué parte tienes la no sabía. Y cuando no, me gustaría digamos, además, la diferencia con la sepsis es que en el choque técnico, pues la presión arterial se va a ver disminuida y la sepsis va a estar normal. Paradójicamente, en este caso, aunque la presión esté disminuida, pues va a haber la piel va a estar caliente. Y posteriormente, las extremidades se van a volver frías, van a estar pálidas, va a aparecer senosis periférica y también la espectroscopia en las piernas. Y pues también que aquí, bueno, dependiendo del órgano que esté pensado, se identifica la orgánica, pues va a causar unos agregados de el cuadro clínico de choque séptico casi no se ve ahí en la imagen, ¿no? Pero me imagino que sí lo han de haber visto en algún momento. La hipoperfusión en la piel se ve como, precisamente como si fuera una redcita o un moteadito morado. Pues prácticamente toda la extensión ¿no? empieza casi siempre con extremidades y después se viene para el abdomen. En alguna otra clase, no me acuerdo cuál les dije, que cuando tenemos hipoperfusión, el cuerpo sabiamente trata como que de concentrar la circulación en los órganos más vitales. Entonces, cuando ya llegas a un estado de choque séptico, pues el cuerpo dice, la piel me vale madre, o sea, si la piel no tiene perfusión, pues voy a jalarla donde pueda. Por eso precisamente es que alcanzas a ver la piel en ese estado. Pero si ya la tienes así, o sea, el paciente ya está a nada de fallecer, o sea, ya estás en un estado muy crítico de hipoperfusión y de hiperlactatemia. Los pacientes más graves de choque séptico que nos han llegado aquí, que quisiera decir que no son muchos, pero estamos en una zona endémica, son los de rickettsiosis. La riqueza, desafortunadamente, se detecta ya cuando el paciente ya está chocado, o sea, ni siquiera está en un cuadro de sepsis, ya está en choque séptico, y el paciente ya viene hipotenso, ya viene con falla multiorgánica, le haces laboratorio y está todo alterado, y desafortunadamente se mueren, porque no le diste el tratamiento. Si cualquier infección en un estado de sepsis le va mal, si no le dices el tratamiento, la riqueza es 3 veces peor, porque el bicho es mucho más agresivo, sobre todo pues en esta parte del país. Entonces, riqueza no es uno de los temas que se ven aquí en el temario con nosotros. No sé si lo hayan visto en algún momento en la infectología o algo así. Sí. ¿Vieron riqueza infecto? Sí. ¿La vieron bien? O sea, sí son temas bien. Voy a ver si encuentro un artículo que tenga lo suficiente, porque sí sería importante que ustedes conozcan de eso, porque hay demasiadas, hay más de la que debería de haber en la ciudad. Ya sabemos que al año siempre vamos a tener un chico de funciones por eso, y la cosa es que no las sabemos detectar a tiempo. Y como los síntomas son muy vagos, o sea, cualquier cosa te los puede dar, pues, por eso es que ya llegan en este punto, porque primero se tratan la gastroenteritis o se tratan la gripa o lo que sea, y llegan una semana, 2 semanas después cuando ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero sí, choque séptico, las características de la piel, ya es cuando la repercusión es profunda y pues este paciente le puedes poner 20 vasopresores, le puedes poner soluciones cristaloides
un montón y no va a mejorar. Si ya llega a ese punto de la infección, lo más probable es que ese paciente va a fallecer. Un paciente que llega con cuadro clínico de choque séptico ya tiene un 40% de probabilidades de mortalidad. Entonces, a lo mejor te salva, pero el 40% sí o sí se va a morir. Y ya si te llega en ese estado, pues tantito peor. Bueno, para la social vamos a tener ciertas pescadillas que nos van a ayudar a identificar aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de deterioro. Y en este caso tenemos y la ¿no? Lo que es la escala, una escala rápida se utiliza fuera de la unidad de producción. Esto que está para identificar a los pacientes que pues, tienen un mayor riesgo de tener problemas. Esta escala pues, va a evaluar tres parámetros, ¿no? Lo que es la alteración del estado de conciencia y ahora tres. La presión arterial menor a 100 milímetros de mercurio en la sistólica y la frecuencia respiratoria mayor a 22 respiraciones por minuto. Y en este caso, pues, cada parámetro va a estar ¿no? Y si el paciente tiene un punto normal, pues ya sería, clasificaría como alto riesgo de la malnutrición. Lo que es la escala de puntos, digamos que es una escala más completa, ya que evalúa más signos vitales. En este caso, lo que es la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión de oxígeno, en el caso de pacientes con oxígeno suplementario, la presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y su temperatura. Y pues ya dependiendo de los puntos que saquen, pues entonces ya íbamos a mandar puntos al tratamiento y pues ya nos dice en qué grado de sensibilidad el paciente. Pues la diferencia es que la glucosa es más sensible, se mencionaba que la glucosa realmente pues ya casi no se sabe. Sí es una escala rápida, pero como que se mencionaba que dejaba ir ciertos pacientes con una sepsis que a lo mejor la glucosa pues, no podía identificar como algo que es una mala evolución. Okay. El artículo que te mandé sí se me este año, ¿verdad? Sí, 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 sí. De todos los artículos que les mando la bibliografía, eh, mi intención es que vean cuál es el organismo que lo hizo o cuál es la asociación que lo hizo y que en el futuro cuando ustedes lleguen a ver una actualización digan, ah, yo vi esa madre hace como 5 años, voy a ver qué hay de nuevo, ¿no? Cuando yo era residente, la escala que se utilizaba era la de Pixofa y era bien padre porque te decían, ah, sí, nada más tienes que valorar estas tres cosas y pues ya no. Pero cuando hicieron una nueva actualización, antes de la de este año, pues dijeron, es que sí, o sea, qué chido, son tres nada más, pero ahí se, como dice su compañera, ahí se te están yendo un montón de pacientes, entonces hay que buscar más parámetros que también sean fáciles de calcular para ver una sensibilidad mayor. Y si se fijan, todo lo que está aquí pues, son los signos vitales. No, lo único que tienes que hacer es tomar los signos vitales bien en el triaje y tú puedes sacar el puntaje. Y dependiendo del puntaje, te va a decir, ok, este paciente tiene una alta probabilidad por los signos vitales y por el hecho de que viene con un foco infeccioso detectable, tiene una gran probabilidad de que sí esté cursando con un proceso de sepsis. Y ya en ese momento, tú le das tratamiento antes de que le pidas laboratorios, antes de que le pidas estudios de imagen, lo que sea necesario, pero ya con esto puedes tener la pauta para dar tratamiento. Entonces, en su libreta del internado hay que poner el tratamiento de aquí, junto con la definición de sepsis y la definición de choque séptico que viene en la última actualización del Surviving Sepsis, que es el organismo que se encarga de toda esta patología. ¿Okay? Pues esta es la segunda parte de la Bluetooth, en donde ya, dependiendo del puntaje que tenga el paciente, pues vamos a poder clasificarlo si tiene un riesgo bajo, medio o alto. Y dependiendo del riesgo en el que se encuentre, pues va a ser como las medidas que nosotros podemos llevar a cabo. Por ejemplo, si está en un riesgo bajo, pues sería continuar con los cuidados de enfermería y estar aplicando los signos vitales, ya sea cada 12 horas o cada 4 horas, dependiendo de ese factor. Pero, como tú tienes que tener un punto a si tiene un riesgo de bajo, medio
ya vídeo, pues ya sería que se realice una respuesta urgente en vivo y pues ya se monitorea cada hora. Y ya por último, si el paciente tiene riesgo alto, entonces ya es una respuesta emergente y el monitoreo de los hospitales de que existen los datos. Tenemos ensayos que esta escala. Esta, pues básicamente va a ser una dinámica en pacientes comprobables y pues esta va a tener temas con la lo que nos sistema nervioso central mediante la escala de Glasgow, el sistema renal mediante la creatinina y la DD, la función hepática mediante la población mediante plaquetas, el sistema respiratorio con la presión 2 y el sistema cardiovascular con la presión arterial media. Y pues aquí, para que nosotros ya podamos hacer el diagnóstico de que el paciente tiene una infección, pues la infección convencional, sino que es necesario que nosotros confirmemos que el paciente tiene una infección orgánica. Cuando ya tenemos que hay una infección orgánica, ya podemos decir que ese paciente tiene sepsis. Y pues a mayor puntaje de lesiones mayor gravedad y mortalidad. Esa escala también hay que ponerla en su libreta del internado. El sistema nervioso central, ya habíamos dicho, la escala de Glasgow es básicamente la que nos sirve para valorar un estado general de cómo está el estado de conciencia del paciente. Entonces, no les voy a pedir que se la aprendan. Si pueden aprendérsela, pues qué mejor, pero pues tengan identificado mínimo los puntos de cada uno de los apartados. De renal, acabamos de ver ahí el tema de lesión renal aguda. Digo, por eso era importante que viéramos primero ese tema, porque si se fijan, a partir de 1.2 en adelante es cuando empezamos a dar puntos a la creatinina o a la uresis, 500 menos de 200. Entonces sí es importante que si yo tengo un paciente con sospecha, le pidan creatinina y le pongan sonda vesical. ¿Qué? Porque necesito saber cuánto está orinando. ¿Qué le voy a pedir aparte de la creatinina? PFH para ver cuánto tiene de bilirubinas. Le voy a pedir la DH para ver cuánto tiene de plaquetas. Le voy a tomar una gasometría arterial para poder hacer esta fórmula que está aquí, que es la presión arterial, presión parcial de oxígeno entre la FiO2 que tiene el paciente. Si se acuerdan de lo primerito que vieron ustedes cuando vimos el taller de RCP, es que cada dispositivo ventilatorio te da un aporte de FiO2 específico dependiendo de los litros que esté utilizando el paciente. Por eso cuando ustedes toman la gasometría, le ponen abajo la FiO2 que tiene el paciente en ese momento. Si está al aire ambiente, pues es 21. Dependiendo de los litros o el dispositivo, pues le vamos a ir subiendo. Lo normal es que la relación de la presión parcial de oxígeno y entre la FiO2 sea por arriba de 400. Pero si empieza a disminuir, entonces ya le voy a dar los puntajes que viene arriba. Esta se llama, la abreviamos como PAPI o la pueden encontrar también como índice de Kirby, cualquiera de los dos nombres. Entonces, ¿qué más le voy a pedir al paciente con sospecha de sepsis? Una gasa, pero forzosamente tiene que ser arterial. En este caso sí, aunque mi infección no sea respiratoria, necesito que sea arterial para saber si la infección en cualquier lado ya me está afectando los pulmones también. Y lo cardiovascular, pues aquí entra si el paciente viene chocado o no. A lo mejor cuando llega no está chocado, entonces no es choque séptico, es solamente sepsis. Pero conforme avance en el día, quizás se hipotense y yo necesite ponerle alguno de estos medicamentos y dependiendo de la dosis, ese puntaje que le voy a dar. ¿Ok? Entonces, forzosamente necesito todos esos parámetros para poder establecer el diagnóstico, pero yo no me voy a esperar a que me lleguen todos esos estudios de sangre para poder dar tratamientos. Cada segundo cuenta. Entre más retrase el inicio del tratamiento, mayor es la probabilidad de que el paciente fallezca. ¿Tienes cuánto se incrementa la mortalidad por hora? Entonces, no quiero que se aprendan de memoria la tablita, pero sí se tienen que aprender cuáles son los órganos y con qué laboratorio es con lo que se va a cuantificar. ¿Ok? Va a dejar el manómetro que le presté el jefe. Básicamente ya de psiquiatría que
a pesar de que se le esté dando una adecuada reeducación con líquidos, aparte todavía esté presentando una difícil hipotensión existente, que necesite el uso de vasodilatadores a pesar de la reeducación con líquidos, esto pues para poder mantener mínimo una presión de 65 y que ya tenga un lactato mayor a 2 moléculas, que como se dan cuenta, pues era como la definición del choque séptico, pero ahora es básicamente así como para hacer el diagnóstico de que existe un choque séptico y ya no es séptico. Sí, porque en el pase de visita les van a decir, ¿cuál es la definición de choque séptico? Y tienen que decir la mamada esa que me tiene así. Su grupo de no sé qué, pues, ¿qué necesito yo en la práctica para saber que mi paciente tiene choque séptico? Ah, pues que la hipotensión sea persistente, que necesite vasopresor porque la media no me llega arriba de 65 y que yo ya le haya tomado control del lactato y esté por arriba de 2. ¿Okay? Y pues ya, no, la mortalidad es 40%. Ya una vez saber cuál es el foco de acción y para eso hay que tener en cuenta pues, cuáles son los órganos que más por ejemplo, neural, abdominal, los platos. Y ya para el diagnóstico clínico necesitamos sí o sí los cultivos que no esperar a tener los resultados del cultivo para poder dar el tratamiento. El cultivo no nos tiene que retrasar de que nosotros demos el tratamiento al paciente, ya que el paciente no tiene vida. Se mencionaba que por cada hora de retraso del tratamiento la mortalidad aumentaba del 7 a 8%. Entonces, por eso desde que ya hicieron su diagnóstico, desde que el paciente iba a triar y ya medio supieron qué onda, sacan su News 2 con los signos vitales. En ese momento que están haciendo las indicaciones de su nota inicial, ya tienen que tener pensado cuál es el antibiótico que le van a poner. Si yo tengo la oportunidad de hacerle un cultivo antes, ¿qué ideal sería? Porque así no estoy modificando con un antibiótico empírico el resultado de ese cultivo, ya sea de secreción, el urocultivo, lo que sea. Pero si no tengo la oportunidad porque estoy en fin de semana y mis amigos del laboratorio dicen que nada más hacen de lunes a viernes, pues no me voy a esperar hasta el lunes, ¿ok? Me empiezo con el tratamiento y cuando se tenga la oportunidad, hago el cultivo que sea necesario para poder redireccionar. ¿Y de qué va a depender el antibiótico que use? Ah, pues de mis conocimientos, de saber cuáles son las principales bacterias que afectan el tracto pulmonar, cuáles son las principales bacterias que afectan el tracto urinario, cuáles son las abdominales, los tejidos blandos porque se ven afectados. Y ya me voy a mi Sanford o a mi guía de antibióticos que tenga, reviso y, mira, puede ser sensible a esto, entonces voy a iniciar con este medicamento. Aquí entra también lo que les decía de procuremos, si es posible la patología, utilizar un antibiótico de amplio espectro que no me afecte directamente la función renal. Les decía que la ceftriaxona generalmente es un buen inicio porque yo sé que ese no se ajusta y pues así no escalo a una cuarta generación hasta que no tenga el resultado. Pero en caso de que no se pueda, pues hay que dar lo que se puede. ¿Sí? Además, pues también podemos diferenciar la pancreatitis, una situación clínica y también sería una insuficiencia renal o pues otros casos que nos estén provocando una disfunción orgánica que no necesariamente sea una tesis sobre y bueno, en cuanto al tratamiento inicial, se va a basar en 4 pilares principales, lo que es el ejercicio inmediato, la reanimación con líquidos, el uso de vasopresores, que los vasopresores no se van a utilizar siempre en todos los casos, se van a utilizar nada más que el paciente no necesite y pues el del grupo de infección. Sobre los antibióticos, porque se tienen que tomar las cosas para nosotros estamos en el caso de secreto séptico, tenemos que iniciar el antibiótico las personas. Este pues va a ser empírico dependiendo del foco que nosotros estemos aprovechando, también depende de la gravedad que tenga el paciente y también de los factores de riesgo que tenga para la hipotermia del antibiótico. Y una vez que nosotros
los resultados del cultivo, ya podemos limpiar el nivel de contado. Y pues como les mencionaba, no tenemos que poner el nivel de contado bueno, aquí, pues después de los antibióticos que pues, van a utilizar dependiendo de la infección pensando en el paciente, si hay infección la terapia de personas medicinas, nosotros utilizamos la alimentación y estamos sospechando de veterinario y utilizarse pero si estamos sospechando de una infección animal, buscar temperaturas y si es una infección infecciosa de piel, pues sería más característico. La dosis no es de 30 mililitros por kilogramo inicial, posteriormente tenemos que ir ajustándola dependiendo de la respuesta que vaya teniendo el paciente. Tenemos que ir ajustando y también se menciona que se supone que los 30 mililitros por kilo se hacen en las primeras 4 horas. Porque acuérdense que no podemos meter como que mucho líquido siempre al paciente porque lo vamos a sobrecargar y eso también le aumenta la mortalidad. Aparte, si se acuerdan, de cada litro que ustedes le pongan al paciente, después de una hora nada más el 20% va a quedar de forma intravascular. Entonces, ¿a dónde se va a ir todo lo demás? Si no lo excreta, pues se va a ir al tercer espacio, ¿no? Entonces, por eso es importante no excedernos de las 4 horas con estos 30 mililitros por kilo. Si yo ya desde que le puse la primera hora los 30 mililitros por kilo, veo que la TEA sigue baja, inmediatamente después le pongo la norepinefrina. O sea, no es así como que me voy a esperar un rato a ver si no jaló con el bolo inicial, ya le voy a iniciar el vasopresor porque entre más rápido mejor esa perfusión, mejor le va a ir al paciente. Entonces, para que también no duren tanto tiempo solamente reanimando con líquidos antes de tomar la decisión de agregarle norepinefrina o cualquier vasopresor que tengan. La elección siempre va a ser norepinefrina, pero si no hay, pues tenemos otro tipo de fármacos. en cuanto a los vasopresores, pues los vasopresores nada más van a trabajar si el paciente está presentando una inflamación persistente, a pesar de que pues, ya le dimos, como mencionaba la doctora, el bono de líquidos, si no responde el paciente, entonces pues tenemos que iniciar con los vasopresores de manera inmediata. El de primera línea pues sería la norepinefrina, pero dice la doctora, si no hay, pues ya la segunda línea sería vasopresina. Y en dado caso que el paciente tenga una disfunción cardíaca, pues se mencionaba que podíamos utilizar la dobutamina. Acuérdense que no todos los vasopresores actúan en donde mismo, ¿no? Entonces hay unos que sí actúan a nivel del vaso y hay otros que solamente actúan a nivel cardíaco. No es válido ponerle dobutamina al paciente que está hipotenso porque pues puede tenerlo con el corazón a madre, pero la presión no le va a mejorar. Entonces, norepinefrina, vasopresina, dopamina, dependiendo de la dosis, terlipresina, hay un montón de medicamentos, pero fíjense cuáles son selectivos solamente para el corazón, para que no vayan a cometer el error de ponerles como primera línea esos fármacos. Y pues ya por último tenemos los esteroides, que estos se van a utilizar ya en dado caso que el paciente esté presentando un choque refractario. El esteroide que mencionaba que podíamos utilizar es la hidrocortisona a una dosis de 200 miligramos por día y pues esto se da durante unos 5 a 7 días. La hidrocortisona ya es como que nuestro último recurso. Ya tengo al paciente con la nore super alta y luego dije, bueno, le voy a poner un segundo vasopresor, le voy a poner dopamina también porque pues me mejora, le voy a poner terlipresina y sigue hipotenso, ¿qué hago? Pongo hidrocortisona. La dosis es de 200 miligramos al día, pero la puedes fraccionar en 50 cada 6 horas o 100 cada 12, pues dependiendo, ¿no? Casi siempre relajamos 50 cada 6. Si ya llegamos al punto de que el choque es refractario, pues estamos hablando de que el paciente pues, definitivamente tiene un muy mal pronóstico. Las patologías que son choque séptico porque es algo quirúrgico, si no se operan, no va a mejorar. Los abscesos, las colangitis, todo ese tipo de situaciones, las apendicitis. Una apendicitis te puede dar un choque séptico, entonces no es válido que diga luego el cirujano, estabilízalo y luego lo pasa a operar. Es un efecto que siempre tenemos, ¿no? De, pues,
si no se opera, el paciente no va a mejorar. Además del antibiótico, pues acuérdense que cada infección va a tener como que sus síntomas específicos. A lo mejor el paciente con la neumonía que esté muy fea, que tenga una PASI muy bajita, pues va a necesitar intubarse. O a lo mejor el deterioro neurológico termine intubado también. Entonces es sumarle la ventilación mecánica y de que a lo mejor el hecho de que esté en ventilación mecánica va a hacer que también se le genere un proceso de neumonía. El paciente que tiene una pielonefritis enfisematosa tiene que pasar a quirófano para que le hagan aseo forzosamente. Entonces son muchas cositas que se tienen que hacer junto con todas estas medidas, pero entre más rápido hagan esto, el paciente tiene más probabilidades de sobrevivir. Y no se les olvide que de verdad cualquier infección, por más chiquita que ustedes creen que pueda ser, puede llevar al paciente hasta este estado. ¿Okay? ¿Dudas con el tema? No se les olvide, PPHs, la química para pedir la creatinina, pido gasometría arterial siempre y mi VH para sacarlo de las plaquetas. Esos son los laboratorios básicos que tengo que pedir desde que el paciente pasó de triage a mi área para poder sacar el diagnóstico de choque séptico o de sepsis en este caso. ¿Okay? ¿Todo claro?